de la sagrada tradición y el yelmo de la verdad absoluta. Está transmitiendo la voz de la tradición católica. Radio Cristiandad, en el 97.1 de la frecuencia modulada. Radio Cristiandad, solo la verdad, aunque duela. Hermanos en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el domingo 26º después de Pentecostés y corresponde la misa al domingo del sexto de Epifanía. Y tenemos en el relato del Evangelio de hoy dos parábolas de las 120 parábolas, según el padre Castellani, que hay en los evangelios. Dos cortas parábolas que no hacen sino ratificar lo que nos dice al final del evangelio de hoy, que hablaba en parábolas, y ya sabemos por qué. Las parábolas son comparaciones tomadas de la vida real, pero que tienen un significado comparativo, de semejanza, para manifestarnos los misterios ocultos de Dios. Entonces, por eso hablaba en parábolas, no para que no le entiendan, sino para que le pudieran medio entender, si se puede decir así, esas realidades espirituales, sobrenaturales y divinas que el entendimiento humano no puede por sí solo llegar a ellas. Primero porque son objeto de fe y aún así pues necesitan esa revelación de Dios para que podamos inteligirlas o medio comprenderlas. Y estas dos parábolas representan figurativamente la expansión de la iglesia. Pequeña semilla o grano de mostaza, que es la menor de las legumbres, y se convierte en un arbusto y en un árbol más grande que los otros, de su mismo género, y donde vienen a anidar en sus ramas las aves del cielo. Y lo mismo el fermento, la levadura. Vean ustedes cómo la levadura, aplicada a los fariseos en el sentido malo de corrupción y aquí en el sentido bueno de expansión de la masa, para hacerla más frondosa, voluminosa, y que así crezca, para hacer el pan. Ese fermento interno que desde adentro hace expandir la masa, y así también entonces la iglesia se expande, progresa, progresismo sobrenatural, si queremos. Pero claro, todo esto muestra cómo entonces el alma mater de la iglesia, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad que del Padre y del Hijo procede, por ese suspiro de eterno amor entre el Padre y el Hijo, que exhalan suspirando de amor, y hay entonces la procesión del Espíritu Santo, tercera persona de la Santísima Trinidad, el amor consubstancial.
Dios es amor y el amor es entre personas, no es de solitarios, ni de narcisistas, que solitariamente pues quedan encerrados en sí mismos. Por eso Monseñor Lefebvre decía, con mucha profundidad teológica, lamentablemente no seguido por sus que se dicen discípulos, pero ahí está, que implica la caridad en Dios, la Trinidad. Pero esa implicancia no es conocida por la razón, porque es muy recóndita, oculta, profunda, que requiere revelación divina para que así se pueda colegir, inteligir o barruntar. Pero lo implica. Pero esa implicancia no es una deducción, conclusión teológica. Aquí están los vericuetos de la teología, que hay que saber. Y por no saberlas, en la misma fraternité sacerdotal San Pidis, planean. Y comenzando por los obispos, Monseñor Tissier, que se da el lujito, y el considerado uno de los teólogos, en la biografía de Monseñor, de derribar esto. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué se le va a esperar de los sacerdotes? Si el mejor de los teólogos, o uno de los mejores, vea con qué estulticia sale. Por falta de caletre. Lamento, aguanten el palo. ¿Qué vamos a hacer? Y no solamente comete ese error. Muy bueno el libro, pero tiene otro error también, donde, dicho sea de paso, le endosa que Monseñor Lefebvre firmó Dignitatis Humanae, cuando Monseñor en vida lo negó. Y bueno, así estamos. Pero cuando él hizo el libro ese, estaba en Rickenbach, si mal no recuerdo, o en la Casa Generalicia, que después pasó a Menzingen, y ahí a la sombra de Schmidberger, que da ganas de escupir cuando habla una Berger. El alemán es medio así, una lengua bárbara, guturalmente bárbara. Y bueno, que se aguante. Y así también la cabeza, medio bárbara, porque si la lengua es pesada, la cabeza también es pesada. No es que sean más inteligentes, son más tenaces como los Panzer, más dedicados, más trabajo de hormiguita y dale que te pego, voluntaristas. Por eso el protestantismo judaico tiene ahí su epicentro. Pues bien, dejémonos de anécdotas medio filosófico-teológicas religiosas y volvamos al tema. Entonces, así se expande la Iglesia por la obra del Espíritu Santo, en ese Dios que es amor en comunión interpersonal de la Santísima Trinidad, que especifica nuestra religión. Por eso yo no puedo creer en un Dios. Tengo que creer en un Dios verdadero, uno y trino. Si no, no creo en Dios. Creo en un falso Dios, como creen todas las falsas religiones. Y adoran a un falso Dios. Y si tienen culto, un falso culto a Dios. Cuidado. Y como decía el padre Membiel, con mucha profundidad, o el Dios católico, o el Dios de la gnosis de la cábala judía. No hay más. Y es el mismo Dios gnóstico cabalista de un budista, de un Tutankamón
o de lo que sea. O de un Borela que es trinitario. Y el pobre Dios lo castigó porque hasta visco es. Entonces, si es visco en lo físico, no quiero saber yo cuán visco es en lo mental. Y sin embargo, de los gnósticos es insuperable, porque supera al gran gnóstico de todos los tiempos, René Guénon, que terminó sufista. No le hizo falta hacerse sufista, que es la gnosis musulmana, sino que se quedó basado en la patrística, pero corrompiéndola a fondo. Muy espiritual y con sutilezas, pero ahí es cuando el demonio, como ángel de luz, corrompe hasta el instinto religioso. El instinto de eternidad, ese quinto instinto de los 5 que hay según Monokov, que lo cita el padre Castellani, el que quiera saber que lea el libro de la psicología humana. Y que todos están basados en el ser. Ser primero, ser vital, ser bien, conservarse, ser completo, propagarse, reproducción, ser más socialmente, perfeccionarse y ser eterno religiosamente. El alma es inmortal. Pues bien, entonces tenemos así que esa expansión o ese progresismo sobrenatural es interno, no es externo. Como dice el padre Castellani, no es una fuerza física, política, que viene por una acción de afuera y violenta, sino por una acción interna, suave, lenta y profunda. Por eso el ejemplo de la semilla y de la levadura. Desde adentro germina, desde adentro crece, se expande. Pero claro, todo esto hoy vemos como por obra y gracia de la iniquidad es contradicho. Porque si vemos estas dos parábolas que nos hablan de expansión, y la iglesia vaya si no se ha expandido, pero no al punto de unificar en un solo rebaño, bajo un solo pastor, a todos los hombres, naciones y pueblos. Lo cual es, entonces, el objeto de la parusía en el famoso reino milenario. Y guste o no guste, la epístola de hoy nos habla 2 veces de la parusía y no la nombra. Pero dice esperanzados en Jesucristo. ¿Y cuál esperanza? Y nos los dice al final. Esperando la venida de Jesucristo. ¿Y eso qué es? La parusía. ¿Qué es? El reino de Cristo. Después del antirreino de la judeo-masonería, de la sinarquía, del falso profeta, que no es la sirvienta, del anticristo bestia del mar. Ojo, es más poderoso religiosa, espiritualmente. No caigamos en tergiversaciones miopes. No está al servicio de él. Aunque sirva la misma causa, que es muy distinto. Aunque sirva una causa política, mundialista, tecnócrata, de imperio universal, pues lógico. Si no estoy con Cristo, estoy con el anticristo. El que no está conmigo está en contra de mí. Elijan. Para eso está la libertad.
Pero para poder elegir bien no hay que dejarse embrutecer por todos los medios de difusión masiva que corrompen lo poco que le queda al hombre moderno de inteligente, porque más bruto que un zapato. Lamento, porque hoy no impera la inteligencia, la sabiduría, la verdadera ciencia. Hoy impera la técnica, la manipulación de la materia. Las universidades ya no son cátedra de la verdad y del saber, y menos aquí en Colombia. Perdónenme, ni en ninguna parte, ni en Oxford. ¿Qué sale de ahí? Y no hablemos de las universidades gregorianas en Roma y el Angélico, porque teológicamente mayor desastre imposible. Para corromperse bien hay que ir allá. Y sí, seguir pareciendo muy piadoso o religioso. Como Francisquito. Muy piadoso, solidaridad. Sí, tu abuela. Sí, solidaridad de masón, de Rosa Cruz, de la Cruz Roja, de enfermera, de niñera, pero de caridad, por amor a Dios, ninguna. ¿O no festejas el 500 aniversario de Lutero con tus hermanos herejes? Ese es el refrendo, la firma de su apostasía. Está clarísimo. Entonces, todo esto, ¿cómo viene a contradecir las dos parábolas de la expansión a esto? Igual, misterio de iniquidad. O Cristo o el anticristo. Y el anticristo religioso, peor. Francisquito es un figurita. Ya Monseñor Lefebvre dijo, son anticristos. Y Monseñor de Galarreta a decir que anticriste con distinciones psicológicas francesas, no. Anticristo y punto. El que reniega de Cristo. Ab renuncio. 666. Primacio. Uno de los primeros, si no el primero, de los intérpretes del Apocalipsis. Entonces, no vengan con tonterías. Entonces pasamos de un progresismo espiritual, expansión espiritual, a esta hecatombe. Y non possumus con el padre René, y lo nombro no para machacarle, sino a ver si machacándolo como el ajo le da más sabor a la comida, o sea, para ver si se convierte. Monseñor Felé, mudo, mientras hace el seminario más grande del mundo, parece ser, con piscina, alberca la mexicana, pero alberca no es piscina, alberca es un estanque de agua. Que se bañen ahí es otra cosa. La piscina sí es para bañar, porque la alberca puede ser simplemente para guardar un depósito de agua, pero bueno, son cuestiones, pero hay que decirle al padre René que aprenda bien su castellano. Pero bueno, de todos modos, con alberca, con piscina, con pileta, che, como dirían los porteños, a mirarse las nalguitas. Perdónenme, se me escapó. Ay, no, perdón. Pero ¿qué hace un seminario con piscina? Nada más la obra monumental, la millonada,
y con connivencia y dinero también del Vaticano, o a través de la curia de los Estados Unidos, porque el fin de ese seminario es el primer seminario interreligioso entre tradición y modernismo. Ojo. Para albergar a las vocaciones tradicionalistas y a las modernistas, a todos los que no quieren entrar en los seminarios modernos, que tienen una sensibilidad un poquito menos modernista y quieren algo de tradición. Bueno, vengan para acá con la anuencia de los obispos de Estados Unidos. Cuidado. Y estamos a punto, Monseñor Felé, de hacer el acuerdo. Sí, bueno, este está como la que se casa, no se casa, pero en ese largo noviazgo, virginidad ni de los oídos, perdónenme, yo soy cruel, pero es cruel la verdad y lo que hace Monseñor Felé. Y el padre René, que no dice nada, pero ¿y qué dice Monseñor Williamson, Monseñor Ford? Igual de mudos. ¿O dice algo Monseñor Williamson al respecto? Nada. ¿Qué ha dicho? Ni mu. Entonces, ¿qué habla el padre René? Si el padre René es consciente, tendría que darle su respostón a Monseñor Williamson y Ford. Está criticando y no se mira al espejo, porque él ahora respira por la imagen de Monseñor Williamson. Y bueno, a ver si eso se pellizca y se da cuenta y cae del cáter, el pobre. Y si nos avisa, le ponemos la mano para que no se golpee duro la cabecita. Pues bueno. Y Monseñor Ford, encima, fue ayer o antes de ayer, no sé si el 10 o el 11 de noviembre, a pedir dinero de su magnífico seminario con 10 o 12 vocaciones. Bueno. Pero reclamando la legitimidad de las autoridades, como Monseñor Lefebvre. ¿Pero qué, Monseñor Ford? ¿Acaso Monseñor Lefebvre no habló de anticristos? ¿No puso en duda? Por lo menos, y no dejó libre a consideración que cada uno juzgue. No cuestionó, aunque no quiso rubricar solemnemente, pero dejó la puerta abierta por lo menos. Entonces, ¿de qué legitimidad me vas a hablar, Monseñor Ford, si eso es lo que está en juego? O Carlos Nogué. Es que parecen judaicos, como los masones. Se vuelven más papistas que el Papa cuando les conviene. ¿Qué tal? Si se trata de la legitimidad, todo el problema del sedevacantismo teológicamente considerado es un problema de la legitimidad, por la incompatibilidad doctrinal teológica que hay entre la herejía y la fe por Dios. ¿O es que Monseñor Ford todavía no ha caído del cáter? Es que yo no sé si es judío y no lo quiero creer, pero todas sus actuaciones son judaicas. Claro, lo acusan de judíos, otros judíos, perdónenme. La Universidad de Guadalajara, la Autónoma. La cúpula es judaica. La familia Leaño es judaica, aunque hay elementos que no. Y bueno, ¿qué quieren? Ese ha sido el problema siempre del judío. Los Carvajal, que vienen de México, son judíos. Pero el primer Carvajal fue encomendero o no sé qué de Carlos V.
y muy buen católico. Y bueno, unos dicen que fue falso, otros que se degeneraron fue sus nietos. Eso no hay problema. Siempre pasa. Yo nací de un noble, mi papá no le paró mientes a la nobleza, vengo yo y quiero ser más noble y me engancho. Pasa. Por eso no es una cuestión de sangre ni de apellidos. Santa Teresa, su abuelo, fue perseguido por la Inquisición. Los Dávila eran judíos. Torquemada eran judíos. Fray Luis de Granada era judío. Y excelentes católicos. Por eso hay que tener cuidado, incluso en México, porque con el tema del judaísmo queda todo el mundo manchado y no se dan cuenta que ellos están actuando como judíitos. Porque ese es el problema que hay. Y cuando se meten conmigo, foro católico, ahí sí recibieron conmigo, a ver, ¿qué les pasó? Y se quedaron callados y que vuelvan y que chisten. Y dije que sospechaba que el que estaba ahí detrás era el padre, que lo conozco bien, Sergio Ruiz, que son judíos. Porque el mismo padre Hugo Ruiz me lo dijo, nuestro papá se cambió de apellido. Bueno, está bien. Pero puede salir uno y judaizar. Y haber 3 hermanos sacerdotes y uno medio judío, el otro no y el otro, qué sé yo. Y lo digo porque me parece que es él el que está detrás. Porque no parece ser un simple fiel el Logan ese. Y si no es, que diga que yo me equivoco. Y si no, que aparezca el verdadero Logan. A ver. Entonces todas esas disputas imbéciles, porque no son teológicas, son judaicas y los judíos se pelean entre ellos también y se arreglan cuentas. Así que si desaparezco, ya saben, guerra avisada, ¿no? Desaparecí. No fue accidente, ni infarto, ni nada. Al padre Membiel lo mataron. Murió de un accidente y en el hospital. Punto. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces, las cosas como son. Así que entonces, tan callado Monseñor Felé como Monseñor Williamson y Ford. ¿Por qué Ford no se mostró como era hoy antisedevacantista? Jamás yo le hubiera caminado. Jamás lo hubiera considerado mi amigo. Jamás me hubiera confiado en él durante largos años. Y lo mismo con Monseñor Williamson. Y si la posición es nueva, pero no, Ford mismo me lo confesó aquí, que él antes de entrar en el seminario se peleaba con el doctor Nordín porque era sedevacantista y él no lo era. Entonces cuando él dice como Monseñor Lefebvre, era como Monseñor Ford antes, preseminarista. ¿Qué viene a decir? Y que lo niegue, me lo dijo, que lo niegue. Si yo lo hubiera sabido, por Dios. Entonces las cosas como son. Y si no quiere que le pongan el mote que parece judío, actúe bien, claro, neto, que se sepa si va o viene, si va a la derecha o a la izquierda o si va recto. Y Monseñor Williamson igual. Él cree que con hablar con Fátima ya lo arregla todo. Y Áquita.
quítate a Áquita. Yo con La Salette y Fátima tengo archi de sobra. Roma perderá la fe y será la sede del anticristo. Punto. Es un hecho. Che, ¿no ves que vamos a festejar en Suecia los 500 años? Pero hay que ser solidarios, humanos. No hemos comprendido que el modernista es un humanista. Es el amor del hombre por el hombre. No está la cruz, no está Cristo, pero es humanista. Así de claro. Muy religioso aparentemente, pero corrompe la religión, la destruye, y encima salen imbéciles a decir legítimo. ¿Cuál legitimidad, por Dios? Si no ven la incompatibilidad teológica doctrinal entre hereje y fe, herejía y fe, y si lo que éste hace y dice no es hereje, entonces Lutero tampoco. Y ahora entiendo por qué van a ir a celebrar. Nada es herejía entonces. Así de claro. ¿Y para qué citan? Citen a San Roberto Bellarmino. Que llega a decir que Peggy tenía la tesis de que no podía caer en herejía. Y dice, bueno, esto es fácil de probar. Y aquí hay una pequeña contradicción, porque él dice, es fácil de probar, como más adelante veremos, en su libro de Romano Pontífice, pero no es cierta, porque la opinión o teoría o tesis contraria es la más común, la que dice que sí. Y entonces, es evidente que la más común, ¿cuál es? Y ahora entonces, ¿dónde salen estos a defender legitimidades con tesis que no son ciertas? Porque no es la más común. Entonces, ¿qué habla? Es que ellos hacen un dogma de fe que este papa es papa. He dicho 1000 veces, no es de fe que este papa sea papa. Es de fe que todo papa legítimo es papa. Que toda hostia válidamente consagrada tiene la presencia, pero no esta hostia. Eso lo dice Santo Tomás. Porque esta hostia pudo haber tenido una falla por defecto de materia, de forma, de intención del sacerdote, o que se equivocó involuntariamente. Pero es que son tan brutos que no saben distinguir. Y hacen de que el papa tiene que ser papa porque haber sido electo. ¿Pero qué les pasa? Es que no saben el ABC de la teología. Y claro, como es de fe, el que no piensa así ya es hereje. Entonces, claro, no. Autoridad legítima. ¿Y de qué te sirve una autoridad legítima que no puedes, aunque quieras obedecer, porque te lleva al abismo de la herejía y de la apostasía? Ah, pero es legítima. Ah, bueno. Hay que ser imbécil. Como si una autoridad no se puede deslegitimizar por ejercicio. Si yo no ejerzo, confirmando a los fieles en la fe, y lo que hago es lo contrario, a ver qué pasa.
Estoy desnaturalizando. El Papa ha sido para confirmar en la fe, no para desconfirmar en la fe, por Dios. Entonces es legítimo preguntarse si Él es legítimo, por lo menos. Y no salir con la idea peregrina de una tesis, la menos común de todas, que no es cierta porque la más común es la contraria. Entonces, ¿qué vienen a hablar? Y aquí habría mucho que seguir diciendo, pero voy a cortar. Pues bien, mis estimados hermanos, entonces, que esta expansión sobrenatural, de todos modos, sigue de la Iglesia. ¿Cómo? Bueno, completándose el número de los elegidos. Y cuando ya no falte ninguno por entrar, pues, ¡pin!, se acabó esto. Entonces, mientras haya aliento en este mundo, hay alguien por convertirse. ¿Qué se va a convertir? Yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Porque si Él dijo, se van a salvar 100, y hay solamente 99, falta uno, bueno, hasta que no entre el uno. Y digo 100 por decir millones. Entonces, Él es el que sabe. El día que todos los que tenían que entrar, entren. Misterio de Dios. Pero mientras tanto, mantenernos firmes en la fe y no caer en este progresismo modernista, carnalizante, judaico. Porque el pueblo judío, que tenía por misión traer en su carne al Verbo, que venía del linaje de David, por la fe en la promesa a Abraham, antes de la ley y antes de la circuncisión. Pero los judíos después hicieron de la promesa a la generación carnal la divinización, hasta incluso de Cristo. En el supuesto caso, era la carne judía la que santificaba. No, Señor. Era la promesa hecha a Abraham en la fe. Y por eso el privilegio a la carne que descendía de ahí. Pero vinieron los rabinos y no. Es la genealogía judaica, carnal. Y bueno, por eso ese ímpetu sinárquico de dominio universal. Y la Iglesia o queda en lo que es católica, o se descristianiza y se vuelve judaica. Y eso es lo que es la nueva Iglesia posconciliar. La judaización de la Iglesia. Por eso se llevan tan bien. ¿Qué vamos a hacer? Pues bien, mis estimados hermanos, no me quiero alargar más, pero vemos cuán importantes son estas cosas. Y me toca repetirlas porque son los monseñores que provocan que se callen. ¿Qué necesidad tienen de decir de autoridad legítima? No hay autoridad legítima sin fe, sin la comunión en la fe. Eso es elemental. Entonces espero que todos estos monseñores, a ver si cambian. Y si no cambian, pues bueno, a sablazos. Y a humillarlos por brutos, imbéciles y degenerados mentales. Así de claro. No hay término medio. Porque el clero tiene que iluminar con la luz de Cristo y de la Iglesia. Y si no ilumina, oscurece y confunde.
Por eso las cosas en la iglesia tienen que ser claras, transparentes, rectas, verídicas, verdaderas, sin ambajes, sin sinuosidades serpentinas. Aunque todos nos podemos equivocar, pero equivocarse en rectitud, no en confusión, que en río revuelto vienen de pescadores. Por eso la necesidad de aclarar. El obispo, el sacerdote que no aclare, confunde, a menos que se quede callado. De ahí la responsabilidad. Y eso no es patrimonio de los fieles, sino de la autoridad, del orden sacerdotal, que hay que respetar por encima de todo. Porque hay una teología, una doctrina y una moral en la iglesia. Y para eso está la jerarquía, para ser el custodio de ese depósito de luz, de verdad. Y esto tiene que quedar claro. Y el que no respete eso es un protestante, aunque tradicionalista. Y por eso hay que distinguir el verdadero y genuino sacerdote del mercanchifle. Y no meterlos a todos en el mismo saco. Por encima de los errores personales, que no tienen nada que ver. Pero es un irrespeto, porque la gran mayoría del clero claudique, y aún dentro de la tradición, por flojedad y eso, que a todos rasarlos por el mismo costado, o como se diga. Hay una jerarquía de orden sacerdotal que hay que respetar. Pues bien, que estas cosas nos sirvan y que podamos así, con la luz y la gracia de nuestro Señor, poder perseverar. Y para perseverar yo no necesito apariciones, revelaciones, que pueden ser verdaderas o falsas. No me meto ahí. Si son verdaderas, será para afianzar, pero en el sentido que digo. Porque la iglesia tiene su doctrina, tiene su teología, que no está por inventarse. Entonces lo que yo necesito es conocer la revelación, conocer el dogma, conocer la moral, conocer el catecismo, que es una síntesis para bebés teológica. Entonces, no se puede ser un protestante a lo tradicional que me brinco. Y no es la obediencia a tal o cual sacerdote, al digno sacerdote que representa la sacrosanta tradición en la doctrina de la verdad. Y que dé testimonio de eso. Así de claro. Entonces, mis estimados hermanos, que estas cosas sirvan para que tengamos el sentido eclesiástico, eclesiológico, muy opuesto al protestantismo,
que no quiere estructuras, iglesias, jerarquías. Esas las puso Dios. Y un sacerdote digno es parte de la jerarquía. Tiene el orden sacerdotal, sacramental, alter Christus. Tiene la participación de la gracia de unión hipostática, cosa que Tissier o Monseñor Tissier niega, por bruto. Perdónenme. Pero bueno, entonces, mis estimados hermanos, que sepamos apreciar y distinguir, para que así, por lo menos, podamos perseverar en esta iglesia reducida a su mínima expresión. Pero, por muy reducida que es, siempre existirá hasta el último momento cuando Cristo venga. ¿Cuántos quedarán? No sé. Pero por lo menos uno tiene que quedar. ¿Seré yo maestro? Uy, Dios mío, ojalá. Pero espero no ser el único, que seamos todos. Y cuando digo yo, lo hago con sorna, con eutrapelia, para que no todo sea sablazo. Entonces, burlándome también hasta de mí mismo. Pues bien, mis estimados hermanos, que así entonces, con todos estos principios, podamos continuar creyendo, esperando y amando a Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta es Radio Cristiandad, la voz de la tradición católica. Luchando para que Cristo reine. Para que podamos inteligirlas o medio comprenderlas. Y estas dos parábolas representan figurativamente la expansión de la iglesia. Pequeña semilla o grano de mostaza, que es la menor de las legumbres y se convierte en un arbusto y en un árbol más grande que los otros de su mismo género y donde vienen a anidar en sus ramas las aves del cielo. Y lo mismo el fermento, la levadura. Vean ustedes cómo la levadura aplicada a los fariseos en el sentido malo de corrupción y aquí en el sentido bueno de expansión de la masa para hacerla más frondosa, voluminosa y que así crezca para hacer el pan. Ese fermento interno que desde adentro hace expandir la masa y así también entonces la iglesia se expande, progresa, progresismo sobrenatural, si queremos. Pero claro, todo esto muestra cómo entonces el alma mater de la iglesia, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad que del Padre y del Hijo procede, por ese suspiro de eterno amor entre el Padre y el Hijo, que exhalan suspirando de amor, y hay entonces la procesión del Espíritu Santo, tercera persona de la Santísima Trinidad, el amor consubstancial. Dios es amor y el amor es entre personas, no es de solitarios, ni de narcisistas, que solitariamente
pues quedan encerrados en sí mismos. Por eso Monseñor Lefebvre decía, con mucha profundidad teológica, lamentablemente no seguido por sus que se dicen discípulos, dos parábolas, de las 120 parábolas, según el padre Castellani, que hay en los evangelios. Dos cortas parábolas que no hacen sino ratificar lo que nos dice al final del evangelio de hoy, que hablaba en parábolas, y ya sabemos por qué. Las parábolas son comparaciones tomadas de la vida real, pero que tienen un significado comparativo, de semejanza, para manifestarnos los misterios ocultos de Dios. Entonces, por eso hablaba en parábolas, no para que no le entiendan, sino para que le pudieran medio entender, si se puede decir así, esas realidades espirituales, sobrenaturales y divinas que el entendimiento humano no puede por sí solo llegar a ellas. Primero porque son objeto de fe y aún así pues necesitan esa revelación de Dios. Con la espada de la sagrada tradición y el yelmo de la verdad absoluta, está transmitiendo la voz de la tradición católica. Radio Cristiandad, en el 97.1 de la frecuencia modulada. Radio Cristiandad, solo la verdad, aunque duela. Hermanos en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el domingo 26º después de Pentecostés y corresponde la misa al domingo del sexto de Epifanía, y tenemos en el relato del Evangelio de hoy pero ahí está, que implica la caridad en Dios, la Trinidad. Pero esa implicancia no es conocida por la razón, porque es muy recóndita, oculta, profunda, que requiere revelación divina para que así se pueda colegir, inteligir o barruntar. Pero lo implica. Pero esa implicancia no es una deducción, conclusión teológica. Aquí están los vericuetos de la teología, que hay que saber. Y por no saberlas, en la misma fraternité sacerdotal San Pidis, planean. Y comenzando por los obispos, Monseñor Dizier, que se da el lujito, y el considerado uno de los teólogos, en la biografía de Monseñor, de derribar esto. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué se le va a esperar de los sacerdotes? Si el mejor de los teólogos